Como introducción, el manejo de heridas crónicas representa un desafío económico global, con costos que superan los miles de millones de dólares anuales en países como Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Estas heridas, como úlceras venosas y diabéticas, requieren tratamientos complejos y en muchos casos derivan en amputaciones. La falta de herramientas precisas para evaluar el progreso complica aún más su tratamiento. La cicatrización de heridas sigue un proceso de 4 fases, pero factores como infecciones, diabetes o mala oxigenación pueden alterarlos, generando heridas crónicas. Actualmente los apósitos y vendajes se cambian de forma rutinaria sin evidencia científica, lo que puede retrasar la curación. Esto destaca la necesidad de métodos más precisos para monitorear el estado de las heridas. Para abordar este problema se propone el desarrollo de sensores inalámbricos integrados en apósitos, capaces de medir temperatura, humedad y presión en tiempo real. Estos dispositivos permitirán tomar decisiones clínicas basadas en datos, optimizando el tratamiento y reduciendo los costos. El artículo se enfoca en calibración de sensores adecuados para este fin, priorizando su miniaturización, eficiencia energética y compatibilidad con las heridas. Este estudio se centró en la calibración y caracterización de tres tipos de sensores para el monitoreo de heridas, siendo estos sensores de temperatura, humedad y presión. Para la calibración del sensor de temperatura, se seleccionó el modelo LM94021 de Texas Instruments debido a su tamaño compacto, porque este tiene un tamaño demasiado pequeño, y también por el bajo consumo de energía, que es de aproximadamente 9 microamperios. También su calibración se realizó utilizando una tabla de transferencia del fabricante, obteniendo una relación lineal entre temperatura y voltaje mediante MATLAB. La validación experimental empleó un multímetro Digitec QM1535 en un rango de 20 a 30 grados. Para la calibración del sensor de humedad se evaluaron dos enfoques. Uno con un sensor activo Honeywell HH4031, el cual se calibró mediante un experimento comparativo en un maniquí vendado, registrando cambios al aplicar agua destilada, y esto se llevó a cabo a 22 grados Celsius durante aproximadamente 6 horas. Aquí los datos adquiridos se representaron gráficamente en un Excel. También se puede ver en la gráfica como en la primera parte del tiempo la humedad es constante después de haber aplicado el agua y tiempo después la humedad relativa disminuye. Esto se debió principalmente a la evaporación del agua. Para el segundo enfoque se utilizó un sensor pasivo de Multicomp, el HCZ-D5, con el cual se implementó un circuito con amplificador operacional LM358, en el cual se mostró su respuesta en función de la humedad y temperatura, de la cual se generaron curvas de calibración específicas para diferentes rangos de temperatura. Entonces, para el rango de temperatura más relevante en aplicaciones clínicas, que vendría siendo 35 grados Celsius, se desarrolló un modelo polinómico cúbico que relaciona el voltaje de salida con la humedad relativa mediante herramientas de ajuste de curvas en MATLAB. Esto mostró un error cuadrático medio de más o menos 2,1% de humedad relativa. Por último, para la calibración del sensor se utilizó un sensor FSR 402, el cual se calibró aplicando fuerzas controladas con un manómetro neumático de referencia. La curva de calibración resultante permitió derivar una ecuación empírica mediante MATLAB. En esta, la validación cruzada mostró un error máximo de más o menos 0,8 milímetros de mercurio en un rango de 10 a 30 milímetros de mercurio. Para validar el funcionamiento conjunto de los sensores calibrados, se diseña un sistema de transmisión inalámbrica flexible basado en Zigbee. ¿Qué es el Zigbee? Es un protocolo de comunicación inalámbrica diseñado para transmitir datos a baja velocidad, bajo consumo energético y a corta distancia. Funciona con la banda de 2,4 GHz, que es la misma que utilizan Wi-Fi y Bluetooth, solo que esta está optimizada para dispositivos pequeños que necesitan durar mucho tiempo con una alimentación limitada. Bueno, el prototipo consta de un transmisor de 9,7 por 4,7 centímetros y un receptor de 4 por 4 centímetros. Los sensores de temperatura, humedad y presión se conectan al transmisor y se instalan bajo un vendaje en el maniquí, como se observa en la figura. Está en la parte A, está el sensor y se cubre con un vendaje en la parte B.
mientras que el receptor está conectado al puerto de serie del ordenador. Los datos son transmitidos cada 5 segundos y se representan en una interfaz gráfica desarrollada en Visual Basic, donde se pueden observar los valores actuales, las gráficas de evolución con el tiempo real y la información de comunicación del sistema, donde se puede ver la banda roja, que es que indica la presión en milímetros de mercurio, la banda azul, que indica la temperatura en grados Celsius, y la banda morada, que indica el porcentaje de humedad relativa. Se puede ver un cambio cuando se aplica presión sobre la banda roja. Se observan dos picos justamente, y la banda morada se ve como aumenta después de aplicarle eh, un spray de agua destilada. En la parte derecha se ven los datos en el tiempo, y abajo se ven valores de temperatura, humedad y presión y los puertos de comunicación. En cuanto a resultados, el sistema desarrollado logró integrar y calibrar con éxito sensores de temperatura, humedad y presión en un prototipo flexible de transmisión inalámbrica. Cada sensor mostró un desempeño adecuado dentro de los rangos de interés clínico. En el caso del sensor de temperatura, el error promedio fue de más o menos 1,5 grados Celsius con una resolución de 0,15 grados Celsius, lo cual es suficiente para detectar variaciones sutiles en la piel humana, cuya temperatura normal oscila entre 32 y 37 grados Celsius. El sensor de humedad alcanzó un error promedio de más o menos 3% de humedad relativa, con una resolución que varía entre 0,85 y 5% dependiendo del rango de humedad. En el caso del sensor de presión, el error promedio fue de más o menos 2 milímetros de mercurio con una resolución de entre 0,05 y 0,56 milímetros de mercurio, garantizando así una precisión suficiente para monitorizar la presión de los vendajes compresivos. El experimento también permitió comparar dos tecnologías diferentes para medir la humedad: un sensor activo de tipo capacitivo y un sensor pasivo de tipo resistivo. El sensor activo, el cual es el Honeywell HIH4030, demostró una resolución más rápida y precisa, aunque con un grosor que puede generar incomodidades en el vendaje, puesto que este tiene un grosor de 3,5 milímetros, eh, que pues puede ser molesto para el paciente, puesto que el sensor está ubicado en un apósito justamente sobre la herida. En contraste con el sensor pasivo HCZD5, que es mucho más delgado con un grosor de solo 0,5 milímetros. Se adapta mejor debajo del apósito y no produce una sensación de molestia o dolor para el paciente, aunque su respuesta es más lenta y requiere circuitos adicionales de interfaz. Otro hallazgo importante fue que las mediciones de presión presentan cierta dependencia de la ubicación del sensor en la extremidad, debido a la morfología irregular de la pierna, implicando que será necesario definir la posición óptima de colocación en futuros estudios médicos. Por lo contrario, el sensor de temperatura y humedad demostraron ser independientes de la ubicación dentro del vendaje, lo que da una mayor versatilidad a la hora de a la hora de ubicar los sensores. El sistema inalámbrico, además diseñado, mostró un rendimiento estable, puesto que la transmisión de datos se realizó a cada 5 segundos con éxito y el consumo de energía promedio fue de 20 miliamperios, alcanzando picos de 24 miliamperios únicamente cuando el sensor de presión se encontraba bajo máxima carga. El rango de transmisión fue de 4 a 5 metros en un entorno libre de obstáculos, una distancia considerada suficiente en aplicaciones hospitalarias o de monitoreo clínico. En conclusión, el estudio demostró la viabilidad de calibrar sensores flexibles de temperatura, humedad y presión integrados en un sistema de monitoreo inalámbrico para heridas. En particular, el sensor de presión calibrado con el modelo FCR402 demostró un desempeño adecuado para medir en tiempo real la presión de los vendajes compresivos, aportando objetividad a una práctica que hasta ahora ha dependido de una experiencia del personal de salud.
El prototipo, además de mostrar buena resolución y bajo consumo, representa un avance importante para la telemedicina aplicada a cicatrización de heridas. No obstante, los autores señalan que aún son necesarias pruebas clínicas, estudios de biocompatibilidad y evaluaciones de durabilidad antes de que el sistema pueda implementarse ampliamente en prácticas hospitalarias.